Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 8 de julio del 2021. Continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia del doctor y pastor Ricardo Molina y su segmento Gobierno Bíblico. Así es que, doctor Ricardo, bienvenido, ¿cómo estamos hoy? Muchas gracias, Jorgito. Un placer poder estar aquí de nuevo. Siempre un privilegio poder compartir con las personas que nos siguen y, por supuesto, con los que nos verán en diferido en Colombia, Latinoamérica y en el mundo entero donde llegan las señales, la señal del Internet. Pues como siempre en este programa de Gobierno Civil Bíblico, estamos dando una propuesta, no una propuesta personal en ninguna manera, no una propuesta de una organización específica, no una propuesta de un pensador X, sino una propuesta de gobierno, una propuesta de sistema de gobierno que funciona produciendo prosperidad y libertad para todos. Esa propuesta es la forma de gobierno civil que Dios da en la Biblia. Esa es la propuesta que estamos nosotros dando aquí en este programa, cada vez que tenemos la oportunidad de salir y compartir con todos ustedes. Y pues a esta altura ya sabemos que la propuesta bíblica es el sistema de gobierno de república. Entonces, estamos estudiando cada programa, tratamos de entender cuál es el marco de referencia de una república bíblica, ¿no? Una república bíblica, porque pues hay muchas repúblicas en este mundo, pero hay repúblicas que no son bíblicas, que no son cristianas. ¿Como cuál? La nuestra, la República de Colombia. Nosotros somos una república de nombre, pero no en esencia, y el sistema que se usa no es el sistema de república. El sistema que se usa, el sistema comunista, socialista del siglo XXI. Y así, las demás naciones del mundo, que se llaman república, como la República China, igual, la República China, en donde solamente tiene el nombre, pero no tiene la forma, no tiene la esencia, no tiene la calidad, no tiene los principios, no tiene las leyes que fundamentan el concepto de Dios de república. Entonces, en ese orden de ideas, hoy estaremos mirando acerca de la independencia de la iglesia, la independencia de la prensa, o sea, de las comunicaciones, y la independencia de la educación, de los colegios que son independientes de la cobertura o del control del gobierno. Bueno, hablar de esto, yo sé que es complicado para muchos, sobre todo para los latinoamericanos, es complicado porque hemos sido entrenados a que el gobierno, el Estado, es el que todo, controla todas las áreas de la sociedad. Pero esa mentalidad pues viene como consecuencia de seguir otros sistemas de gobierno. A propósito, haciendo un paréntesis aquí, pues quiero dar una buena noticia, y es que ya la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños ya es ley de la República. Ya ha sido firmada por el presidente Duque. Una iniciativa, enhorabuena para el país, enhorabuena, en donde a los niños están ultrajando, abusando sexualmente, en donde se violentan sus derechos. O sea, los derechos de los niños realmente son 3 derechos no más. Y uno de ellos es el derecho a la vida.
Entonces, enhorabuena. Damos la bienvenida a esa propuesta, a esa iniciativa, a ese proyecto de ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Debería ser pena de muerte, ¿no? Eso sí sería radical el concepto, pero bueno, un sistema como el nuestro, donde predomina el comunismo y el socialismo, pues esa parte no entra, ¿no? Entonces, pues por lo menos la cadena perpetua para los violadores y de niños y los asesinos de niños. Eso en un sentido, pues nos protege de la lucha de ideas que tenemos con este asunto de la ideología de género, en donde se dice que el niño puede ser lo que quiera. Y a su corta edad, un niño puede estar envuelto en orgías, puede estar envuelto en acciones sexuales fuera del orden. Y esto pues trae violaciones de adultos a niños y es una puerta abierta realmente a la inmoralidad sexual. Entonces esa ley, enhorabuena, pero queremos decirles que pues está siendo atacada ya, ¿no? Ha sido muy atacada porque hay mucha gente detrás, sobre todo la pedofilia. Los pedófilos creen que tienen derecho a tener relaciones sexuales con niños, con menores de edad. Y ellos pues defienden o atacan esta ley de la República que los acusa de violadores. Así que en eso estamos. Entre todas las cosas malas sale algo bueno en esta Colombia nuestra. Muy bien. Entonces, seguiremos hablando de la independencia de la iglesia, de la prensa, las comunicaciones y la independencia de los colegios independientes del dominio del control del Estado. Y vamos a mirar esto muy bien en Mateo capítulo 22, del versículo 17 al 21. Ahí hay una propuesta tremenda, muy complicada de entender así a simple vista, pero si uno lee con detenimiento, con la raíz, con la idea correcta, uno va a poder entender el mensaje que está detrás o que está plasmado allí en la Biblia. Porque Jesús mismo contestó la pregunta a sus enemigos. Ahí en Mateo 22, 17, 21, los enemigos de Jesús vinieron a preguntarle acerca de pagar impuestos y sobre todo de pagar impuestos al César. Cuando se habla de pagar impuestos al César, habla de pagar impuestos al gobierno. Y respondiendo, Jesús le dice que debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Déjenme, le leo este texto ahí en Mateo 22, del 17 al 21. Vamos a leer del 15, porque habla aquí de lo que se dice es cuestión de tributo. Es el título de este pasaje. Cuestión de tributo. Entonces, dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, hablando a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Tremenda, es verdad. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y les dijo, pues, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron
y dejándolo se fueron. Muy bien. Este pasaje es muy interesante porque para ese tiempo de Jesús, el primer siglo, año 25, 28, 30, en esos tiempos ahí, los judíos estaban bajo el yugo de los romanos. Y cuando vienen a tentar a Jesús con esa pregunta, porque a uno lo tientan con preguntas, ¿no? Para hacerlo caer. A veces piensa la gente, vamos a hacer una pregunta, a ver si hacemos caer a este. Igual ahí, ¿no? Quieren hacer caer a Jesús que se enredara en sus propias palabras. Y entonces viene el asunto de tributo, de impuestos. Pero este pasaje realmente en su esencia no tiene que ver con impuestos. Oiga bien, no tiene que ver con impuestos, aunque habla de impuestos. Aunque habla que hay que pagar impuestos. Nadie está en contra de los impuestos. Aclaro eso. Yo hablo en contra de la saturación de los impuestos. Yo hablo en contra del abuso en los impuestos. Yo hablo de eso. Pero impuestos hay que pagar. Y hay que pagar unos impuestos mínimos al Estado o sí, al gobierno de turno. Y tienen que ser impuestos mínimos para que funcionen. Porque para eso elegimos pues un gobierno, unas personas, para eso tenemos un ejército y pues hay que sostenerlo. ¿Cómo se sostiene? Pues con los impuestos. Claro que sí, pero esos impuestos tienen que ser mínimos. Solamente que pues en nuestra mentalidad comunista socialista, pues nuestro gobierno, nuestro Estado, abusa de su poder y en su abuso, una de sus formas es grabando a los ciudadanos. Entonces, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes de dar la respuesta, Jesús pide una moneda. Levantándola en alto, preguntó a la audiencia de quién era la imagen que se encontraba en esa moneda. Ellos respondieron que era del César. Y luego, pues les dio una respuesta, o su respuesta, diciendo, da al César lo que es de César. Y luego les dio su respuesta, da al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Esta idea de Jesús de hablar ahora es de la imagen. Bien, que la pregunta es, ¿qué imagen ves en la moneda? Entonces, el enfoque de este pasaje no es en sí el impuesto, sino qué imagen hay en la moneda. Y cuando se habla de esa idea de Jesús, que le pregunte sobre la imagen, para los judíos, ellos entendían claramente, entendían por completo de qué es lo que estaba Jesús hablando. Pero los romanos, escuchen bien, no entendieron el mensaje. Porque los romanos no tienen el contexto de los judíos. Entonces la imagen del César en la moneda representaba la jurisdicción del César, o sea, del gobierno, sobre aquello que portaba su imagen. Todo lo que portaba la imagen del César, del gobierno, pues pertenecía al gobierno o al César. Pero la imagen de Dios estaba en el hombre. Por lo tanto, el hombre era jurisdicción o pertenencia de Dios. Ahí está la clave para poder entender esto. Porque la imagen de César pues representa que hay un gobierno local y que hay que pues cuidar ese gobierno local. O sea, en este caso, dando impuestos. Pero de igual forma,
la imagen de Dios. ¿En dónde está la imagen de Dios en la moneda? ¿En dónde está la imagen de César? ¿En dónde está la imagen de Dios? Pues en César, porque César es un ser humano hecho imagen y semejanza de Dios. O sea, el ser humano es el único en la creación, en el universo, en todo el universo entero. El ser humano es el único que tiene la imagen de Dios, porque fue hecho imagen de Dios. Aquí quiero hacer un énfasis muy interesante, porque toda filosofía, toda estructura de gobierno o cualquier filosofía o idea que se levanta, por lo general, en su totalidad, es atacando al ser humano, atacando a la imagen de Dios. Como el ser humano y aún Satanás no pueden tocar a Dios, pero sí Satanás y el ser humano mismo puede tocar la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es el ser humano, eres tú y soy yo. Entonces, por esa razón, es que el ser humano es tan atacado en ideas para dañar su vida, para que pierda su identidad de que él es la imagen de Dios. Y una de las corrientes humanistas muy fuertes que dañan la imagen de Dios en el hombre es esa idea de que los seres humanos somos animales. Si usted ve Discovery Channel, ese canal de televisión que ven los niños horas y horas y horas y horas, es un canal realmente muy malo para los niños porque daña sus mentes y las ideas correctas. Allí enseñan que en este mundo hay 500 clases de primates y que el hombre es uno de los primates, de esas 500 especies, y que de esas 500 especies el ser humano es una de las más desarrolladas o la que más ha evolucionado, usando el término pagano de evolución, porque el ser humano no evoluciona para nada. Entonces, esa idea de que el hombre es animal es una idea, un ataque directo a la imagen de Dios, un ataque directo a Dios. Entonces, como no puedo tocar a Dios, pues daño su imagen. Y por eso a veces vemos en la calle, cuando en la calle vemos una persona que está sucia, que duerme en la calle, que no tiene que comer, que está sufriendo, que varía en su mente, esa persona está siendo dañada, la imagen de Dios está siendo dañada en él. Y ese es el ataque social o el ataque de las drogas, por eso las drogas o cualquier otra cosa que quiere dañar la identidad. Cuando un hombre se viste de mujer, por ejemplo, o una mujer se viste de hombre, cuando un hombre quiere hablar o actuar como una mujer, cuando un hombre o una mujer dicen ya no soy mujer, no soy hombre, soy una cebra, soy un perro, soy un gato, soy un leopardo, lo que sea, todo eso es desvirtuar, es un ataque para dañar la imagen de Dios en el ser humano. Porque Dios no creó al hombre así, con esa tendencia. El hombre no es un animal, no es una planta tampoco. El hombre no es una planta, no es un animal, no es un pájaro. El hombre no reencarna tampoco. El hombre no evoluciona como los animales. O sea, no cambia. El hombre madura, tiene conocimiento. Entonces, cuando Jesús habla aquí, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo que está haciendo ahí, hablando gubernamentalmente y pensando gubernamentalmente, está hablando de jurisdicciones. Y hay una jurisdicción de gobierno, esa jurisdicción es limitada. Y hay otra jurisdicción que es la jurisdicción que le pertenece a Dios. Que ahí es donde el hombre y el gobierno quiere meterse, porque el gobierno quiere ser Dios.
El hombre quiere ser Dios. Así no es. Entonces la imagen de Dios es encontrada en el alma, en la mente del ser humano. Y es algo dado únicamente por Dios a nosotros. Y por ende, esa parte dada por Dios, nunca debemos rendirla al control del Estado. ¿Sí bien? No podemos rendirle el control de esa parte que pertenece a Dios, de ese regalo, a ninguna autoridad humana. Y sobre todo, no rendírsela al Estado. Y lo que estoy diciendo yo aquí es revolucionario. Hoy había una revolución de ideas. Porque eso quiere decir que el Estado no tiene que meterse ni conmigo, ni con la iglesia, ni con las comunicaciones, ni con la educación. Eso no le pertenece a él. Eso es una jurisdicción aparte, dada a Dios, dada por Dios para el ser humano en la área de la familia o en cualquier área que el ser humano crea, cualquier otra forma, otra jurisdicción aparte. Entonces la forma práctica de entender ese mensaje revolucionario que les digo a ustedes y contrario a esa idea universal, pagana, que el gobierno puede reclamar jurisdicción y control sobre todas las esferas de la vida. No es correcto eso. Y los judíos sí lo entendían bien. Cuando escucharon a Jesús que habló esto, ellos entendían bien, entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. Entendieron que todo se relacionaba era con la mente, con lo interno, con las comunicaciones, con lo que el ser humano habla. Y las instituciones que se desprenden de esa área interna del hombre. Y esas áreas entonces deben mantenerse independientes del control del gobierno. En otras palabras, el sistema educativo se desprende del hombre individual, de la mente del hombre, del alma, de los padres, los medios de comunicación, la prensa, las asociaciones voluntarias y las iglesias no deben estar sujetas a ninguna autoridad terrenal. ¿Qué les parece? Ya los puse ahí a pensar un poquito más. Qué chévere, esa es la idea de este programa. Que piensen, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Cómo así que esas áreas no deben estar sujetas, reguladas por ninguna autoridad terrenal? Pues ese es el principio, porque no es la función del Estado regular la iglesia, no es la función del Estado regular las comunicaciones, no es función del Estado controlar o regular la educación. Por esa razón estamos en contra de esta ley, de este proyecto de ley que está rondando en el Congreso sobre quitar totalmente la autoridad a los padres de educar a los hijos, quitar totalmente la autoridad a los padres de disciplinar, castigar físicamente a los hijos. Esa es un área que no le corresponde al Estado, esa no tiene por qué meterse, pero ahí está metido. Entonces, después de muchos siglos, esa enseñanza política, porque es una enseñanza política. Algunos dicen que el evangelio no era político, que Jesús no era político, que no se metía con la política. Pues yo todo lo que veo en la Biblia y a Jesús lo veo involucrado 100% en la política, con los gobernantes. Por eso también ese concepto de que uno es apolítico, eso es mentiras. Nadie es apolítico, porque todos vivimos en un sistema político. Hay leyes políticas y para poder estar en sociedad, pues uno tiene que ser parte de un sistema político. Entonces no existe
una persona apolítica no existe. Esa es una excusa de las personas para cumplir con su responsabilidad. Yo he hablado con muchos pastores. Muchos pastores me han invitado a enseñar. Me dicen, enseñe, pero no hable de política. Pues hablar de Dios es hablar de política, porque eres un rey y tiene políticas públicas para su reinado. Cuando uno lee la Biblia, todas son políticas públicas. La Biblia está llena de políticas públicas, de comportamiento, del matrimonio, de educación, de economía. Todas son políticas públicas que hacen parte del reino de Dios. Entonces eso no es verdad, es algo pues que se ha metido en la cabeza de las personas para no ser activos en la sociedad como debe ser. Entonces, después de muchos siglos, estas enseñanzas políticas de Jesús se convirtieron en la base para la idea fundamental de Occidente, de la separación de la iglesia, las comunicaciones y la expresión de los poderes del Estado. Esto es demasiado importante. Un abogado cristiano en los Estados Unidos llamado James Madison, él fue quien puso este concepto en la Constitución de los Estados Unidos. El concepto de que el gobierno tiene funciones limitadas y que no tiene que meterse ni con la iglesia, ni con las comunicaciones, ni con la educación. En 1789, James Madison dijo que el gobierno no puede hacer leyes para estas instituciones, prohibiendo el ejercicio libre del habla, la religión y la prensa. Oiga bien, el gobierno no puede meterse a prohibir que la gente se hable, que la gente decida en qué va a creer y la libertad de comunicarse, las comunicaciones. Por supuesto que hay principios, todo tiene principios, todo tiene leyes en sí mismo, ¿no? Y si se respetan, todo va a funcionar bien. Pero aquí estamos hablando es que el Estado, el gobierno, no tiene que legislar para la iglesia. Por eso estamos en un problema ahorita terrible en Latinoamérica y con los evangélicos felices. Los evangélicos estamos felices porque el gobierno de Duque tiene un área que tiene que ver con los asuntos religiosos. Y hay gente cristiana trabajando allí y el gobierno les ha delegado a ellos que hagan políticas públicas para la iglesia. Políticas públicas para la iglesia. Terrible. Y estos cristianos, estatistas, claro, porque tienen mentalidad estatista, entonces se han dedicado a trabajar y a hacer políticas públicas para la iglesia. Y están felices celebrando. Y celebran que el gobierno autoriza que se abra la oficina de asuntos religiosos. A nivel nacional hay una y ahora se pueden abrir oficinas de asuntos religiosos en cada departamento y en cada municipio. Y wow, eso es qué maravilla. Y eso va a trabajo a la gente. Y ahora sí el gobierno nos va a escuchar. Y ahora sí vamos a ser parte del gobierno. Mentiras. Mentiras. Esa es una estrategia para controlar la iglesia. Y los pastores caemos, ¿no? Caemos. Yo estoy en contra de eso. Estoy en contra de eso. De la Oficina de Asuntos Religiosos del Estado, que va a decidir al final quién puede predicar el evangelio y quién no, qué debe enseñar y qué no debe enseñar, cuántos miembros tiene que tener una iglesia, cómo debe gastar el dinero la iglesia. Bueno, una locura, que suena como bonito, ¿no? Bonito suena, pero
es dándole más poder al gobierno. Y aquí en Colombia estamos en ese asunto. Y pues la que dirige esa oficina nacional es la doctora Lorena Ríos, que a propósito está enfermita ahora, está enferma, oremos por ella, está enferma, la doctora Lorena Ríos. Por ahí el último mensaje que vi que pues ya está controlada porque tenía COVID y estaba en la UCI, pero que ya ha estado mejorando la doctora Lorena Ríos, encargada de los asuntos en la Oficina de Asuntos Religiosos a nivel nacional por Duque. Bueno, a ella la aprecio mucho, pero esa oficina y lo que hace no está bien, ¿no? Y las leyes que hacen y toda esta cosa, eso no está bien. Eso es puro estatismo, pero bueno, confiemos que algún día esta gente pueda entender el concepto de república. Lo que pasa es que como estamos funcionando bajo el concepto de democracia comunista socialista, ahí sí funciona eso. Pero, ok, ¿somos comunistas socialistas? Yo no soy comunista socialista. Pero los que creen que sí son, que eso funciona, pues le caminan en el sistema, en ese sistema un sistema de regulación, de control. Muy bien, entonces la idea es que el gobierno no debe legislar para la iglesia, no va a hacer leyes para la iglesia, ni leyes para las comunicaciones, ni leyes para la educación. Entonces, las familias, los colegios y los medios de comunicación son tres áreas específicas de la vida, aparte de la iglesia, que operan en esta esfera independiente, interna, de la mente, del alma. Estas son poderosas en formar una cultura y el futuro de la nación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el dilema? Pues como aquellos que manejan o están funcionando dentro de estas esferas no tienen el temor de Dios en sus vidas, entonces también pasan su jurisdicción y comienzan a hacer cosas que no les corresponden. Y cuando hacen cosas que no les corresponden, ahí es donde interviene el Estado, todopoderoso. Pero el Estado también, como hace cosas que no le pertenecen, entonces se pasa. Y ya en lugar de ubicar a cada quien en su sitio, entonces lo que comienza a decir es haciendo leyes para que no haga esto, ni esto, ni esto, ni lo otro, ni comenzar a prohibir. Y se olvida que el ser humano es inteligente, que tiene conciencia, y que la conciencia es la más sagrada de todas las propiedades. Y el Estado quiere ser la conciencia de los ciudadanos. Entonces, estas tres áreas, esferas, la iglesia, las comunicaciones y la educación, tienen mucho poder en la formación de la cultura y el futuro de la nación. Por eso es que esas ideas comunistas, socialistas, quieren tomarse y apoderarse de esto para meter dentro de la cultura pues sus ideas paganas, y estamos llenos de eso. Es por eso que estas áreas deben ser completamente independientes del control del Estado. ¡Wow! La iglesia tiene que ser totalmente independiente del control del Estado. La educación debe ser totalmente independiente del control del Estado. Las comunicaciones tienen que ser totalmente independientes del control del Estado. Pero los gobiernos paganos, como el nuestro es un gobierno pagano, claman que ellos tienen jurisdicción y el derecho de controlar todas las áreas, todas estas áreas. Pero bíblicamente y ante los ojos de Dios son ilegítimos para hacerlo y no tienen tal autoridad, la autoridad que se mofan tienen. ¿Te recuerdan que estamos hablando de las 7 áreas? Hemos hablado de estas, las 7 áreas que componen la sociedad, ¿no? El gobierno es un área, pedacito, no es todo.
Las comunicaciones es un pedacito, no es todo. La educación es un pedacito, no es todo. La familia, la iglesia, la economía, el arte, el entretenimiento, son partes de todo lo que compone la sociedad. Todas estas 7 áreas o estas estructuras sociales basadas en la idea bíblica y los modelos correctos proveen un resguardo para la protección de los derechos dados por Dios, como son la vida, la libertad y la prosperidad. Cuando cada quien funciona con sus límites, eso es salvaguardar los derechos inalienables que Dios dio al hombre. Los 3 derechos. Los derechos no los da el gobierno, no los da el papá, la mamá, no los da la iglesia, no los da el colegio, no los da nadie. El derecho a la vida lo da Dios. El derecho a ser libres lo da Dios. Y el derecho que tenemos todos a ser prósperos es un derecho que lo da Dios. No tenemos que pedirle permiso a nadie para crear riqueza, para mejorar. Por eso es que el gobierno no puede meterse a hacer leyes en cuestiones de aborto. No es su función. Si la gente ha abortado o no debe abortar, su función es proteger la vida. Y pues claro, el que mate a un niño, cadena perpetua. Yo por eso aplaudo esa ley nueva, cadena perpetua, porque es transversal. Es transversal en todos los asuntos de la vida. Entonces el gobierno no se mete con aborto o no aborto, no. Su ley es ¿cuál? Castigar al que venga en contra de la vida. Entonces, si una persona mata a un bebé, una mamá mata a un bebé, ya hay una ley, ahí está la ley. Ahí está la ley hecha. No tienen que meterse a hablar de aborto o no aborto, porque no hay que abortar, no hay que, eso no está, no está dentro de la legislación, porque en la mente de Dios ni en la ley de Dios está eso de abortar, porque abortar es asesinar un ser humano, eso no está contemplado. Y cuando se contempla, entonces ya se pasa a esa parte interna del individuo, su conciencia. Entonces, si el gobierno dice, ay, sí, pueden abortar, entonces todo el mundo va a matar niños. No, porque hay una ley superior al gobierno. ¿Y la ley de quién? La ley de Dios. Entonces, recuerden que el propósito del gobierno civil es proteger a los ciudadanos que actúan con derecho y castigar a los que no. Estas estructuras, las que hemos mencionado, son claves y los mejores modelos para proteger el pueblo de gobiernos opresores. ¡Wow! Esta parte es lo que estamos hablando hoy es muy, muy profundo. Una forma de evitar la tiranía y la opresión. Cuando se le impide al gobierno que haga leyes y controle la iglesia, controle la prensa y controle la educación. Entonces, las estructuras sí son importantes, por supuesto. Nadie está en contra de las estructuras, de las formas. Pero es importante recalcar que lo más importante es que la nación trabaje continuamente unida para llevar gente con integridad, gente con carácter a esa área del gobierno de poder. Porque si llevamos a gente sin carácter al poder, ahí es donde viene el abuso. Porque una persona que tiene carácter, sobre todo carácter cristiano, y a una persona que no tiene carácter cristiano, darle poder, peligro, peligro, peligro. Entonces debemos elegir gente que haga justicia y sea íntegra. Íntegra y que sea entonces en esta situación, que sea de bendición, de ayuda para el pueblo. Las buenas leyes
hacen bien a la gente. Pero los hombres buenos son los que logran traer un mayor bien. Muy bien. Las leyes buenas son buenas, chévere. ¿Sí? Pero necesitamos hombres, hombres íntegros, hombres que razonen como debe ser. Porque estos son los que van a defender esas leyes buenas. Porque la ley en sí no se puede defender en sí misma. Por eso es que la cambia, el hombre la cambia. Por eso es que necesitamos hombres con entendimiento correcto de las leyes correctas, justas, para que sostenga, soporte, apoye las leyes correctas y contrarreste todo aquello que las ataca para cambiarlas, para darle más poder al gobierno y haya opresión y haya tiranía. Entonces necesitamos ambas, ¿no? Necesitamos hombres buenos y leyes buenas. Leyes buenas y hombres buenos, íntegros, honestos. Nosotros más adelante, en este estudio que estamos haciendo, vamos a estar, yo les voy a estar explicándoles cómo podemos tener buenos gobernantes. Y no solamente cómo obtener y cómo elegir buenos gobernantes, sino cómo poder mantener gente buena en el poder. Porque el hecho de que tengamos buenos gobernantes no significa que vamos a dejarlos allí eternamente, por siempre. No, de ninguna manera. Hay que entrenar hombres buenos, hay que seguir preparando gente que sea íntegra para que llevarlos a ese lugar de influencia, de poder, porque es poder realmente, del gobierno. Y si llevamos gente correcta allá, entonces, por seguro, estas personas van a sostener, van a defender las leyes justas y van a quitar también lo que no sirve. El presidente Duque, con su gente, ahora en su presidencia, él eliminó como 10.000 leyes que ya no funcionaban, como 10.000 leyes que estaban ahí. Claro que 10.000 leyes aquí en Colombia no son nada, porque tenemos más de 5 millones de leyes. Y de esas 5 millones de leyes que tenemos en Colombia, muchas ya no sirven, no se aplican, por ahí están. Y muchas que ni conocemos, si se llegan a aplicar, son contrarias al ser humano, al mismo gobierno. Porque como hacen y hacen leyes, ni las que hacen tantas leyes que ni ellos mismos saben qué es todo lo que han hecho. Nadie sabe realmente cómo es que funcionan todas las cosas en el gobierno de Colombia. Porque son muchas leyes que hay y desconocidas. Entonces, pues, una de esas cosas es, que hago el énfasis para terminar aquí, y es entonces que en la referencia, en el marco de referencia de una república cristiana, el Estado no debe controlar ni la iglesia, ni las comunicaciones, ni la educación. Con esta idea en mente, entonces me despido de ustedes. Los espero el próximo martes a las 4 de la tarde con este tema tan importante del gobierno civil bíblico. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.